los participantes. Voy a dar paso a Julio García, que es miembro del Consejo General de la Federación de Empresas de La Rioja y presidente de la Asociación de Gestores de Residuos de La Rioja. Julio, cuando quieras, para hacer la bienvenida. Gracias. Julio, no te oímos. Vaya técnico. Buenos días y feliz año. Es un placer volver a encontrarnos en una nueva sesión organizada por la Oficina Técnica de Fondos Europeos de la FER. En esta ocasión, para analizar y tratar sobre un tema tan importante para el sector industrial y empresarial riojano como es la primera convocatoria del PERTE de la economía circular. Es una verdadera satisfacción contar para ello con la participación de una persona referente en la información de este PERTE, como es la coordinadora del área de economía circular de la Fundación Biodiversidad, Irene Díez. La Fundación Biodiversidad es la unidad pública que va a gestionar los proyectos que se presentan a esta primera convocatoria, por lo que es de gran interés para tenerla con nosotros para poder resolver dudas y cuestiones. Posteriormente contaremos con Maite García, experta y responsable del área de sostenibilidad de Zabala Innovation, entidad con la que colaboramos habitualmente en esta materia, que abordará aspectos técnicos a tener en cuenta en la presentación de proyectos a esta convocatoria. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sin más dilación paso la palabra a Irene Díez. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos. Feliz año también. Es una semana complicada, seguro, vuelta de vacaciones, pero nada, todos los que estáis ahí, pues gracias. Y a los que estáis interesados también en la convocatoria, pues agradecer el interés también. Somos conscientes de las fechas, de los plazos, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que os llegue la información y para que podáis presentar buenos proyectos. Dar las gracias también a la Federación de Empresas de La Rioja por la oportunidad y por la invitación. Como decimos, han sido unas fechas un poco complicadas en este mes de diciembre, pero hemos hecho lo posible para estar listos a la vuelta de vacaciones y poderos hoy contar lo más destacado de la convocatoria y de las bases para los que no las conozcáis y también entrar un poquito más en materia para los que sí hayáis tenido la oportunidad desde que se publicó el pasado 7 de diciembre de leer o de ir pensando en proyectos o incluso de ir completando el formulario y queramos resolver dudas más específicas. Voy a ver si soy capaz de compartir la presentación. Vale, pues en principio estamos. Vale, pues bueno, como os decía, lo que quería un poco era dar algunas pinceladas generales. La convocatoria y las bases se publicaron el pasado 7 de diciembre, por lo tanto es probable que algunos de vosotros ya las conozcáis, pero no tiene por qué. Entonces, para que vayamos más o menos todos a la vez, voy a intentar hacer una presentación general y luego entrar en cosas más específicas. Como os digo, se publicó el día 7 de diciembre, entra en vigor el día 8 y a partir de ese día empieza a contar el plazo para presentar solicitudes, que son 45 días y por lo tanto esto nos lleva al 23 de enero. Esta fecha la vamos a comentar varias veces, que es prácticamente dentro de 10 días. ¿Cuál es el contexto de esta orden y de esta convocatoria? Bueno, el contexto, como os podéis imaginar, es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR. También es fundamental que sepáis que son ayudas de Estado, esta convocatoria de ayudas son ayudas de Estado y por lo tanto está sujeto al Reglamento 651/2014, que puede resultar a veces un poco constrictivo en algunas cuestiones. Y también la orden de bases y la propia convocatoria se nutren de las manifestaciones de interés que se recibieron a principios del año 2022, en el que se recibieron más de 1.200 propuestas con una valoración aproximada de 37.000 millones de euros. Esto ponía de manifiesto el interés del sector empresarial en España y del sector industrial
y también de las entidades de economía social por esta convocatoria y de la necesidad que tiene el sector de recibir un apoyo o una ayuda para dar ese paso y para transformar el modelo hacia un modelo más circular, ¿no? Un poco por hablar del PERTE, el PERTE de economía circular, como sabéis, tiene dos líneas, ¿vale? Una línea de convocatorias sectoriales, que es para sectores prioritarios, esos sectores son el textil, los plásticos, las energías renovables, y una línea 2, que es, aunque sea la línea 2, es la primera que se ha publicado, que es esta de la que vamos a hablar, que es la convocatoria de ayuda transversal, ¿vale? Que es la que se ha publicado en 2022, que es de la que os voy a hablar y que son 192 millones de euros. En general, la finalidad es igual para todo el PERTE. La finalidad es alcanzar una economía sostenible, competitiva, descarbonizada y eficiente en el uso de los recursos, favorecer la colaboración público-privada y, en definitiva, fomentar la sostenibilidad y la circularidad. Está enfocado a procesos industriales y empresariales y mejorar la competitividad y la innovación de las empresas españolas. Entramos un poquito más en materia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Es fundamental que antes de ponernos a pensar en proyectos o a decidir o a hacer un presupuesto o un cronograma, que realmente veamos si somos beneficiarios de esos proyectos, si sois beneficiarios, ¿no? Si estáis entre los beneficiarios que están en el artículo 3 de las bases, y que son las personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia. Aquí principalmente nos vienen a la cabeza empresas, pero podrían ser otras fórmulas como las cooperativas, por ejemplo. Las entidades de economía social que cumplen con la Ley 5/2011 de Economía Social, que están definidas en el artículo 5 de dicha ley, ¿vale? Y las agrupaciones de las anteriores. Cuando hablamos de las agrupaciones, esas agrupaciones tienen que estar al menos participadas por una pyme, una startup o una entidad de economía social, ¿vale? La convocatoria favorece las presentaciones en agrupación. Entendemos que la economía circular va de simbiosis, va de conexión, va de colaboración entre empresas y, por lo tanto, consideramos que de esta forma se pueden presentar proyectos mejores, más completos, más ambiciosos y que den cabida también a empresas más pequeñas o con unos fines como las empresas de economía social, que aportan otros valores más allá del mero rendimiento económico, ¿no? Y que aportan otros valores que van muy en línea con la economía circular. También es importante que sepáis, y por animaros a que presentar proyectos en agrupación, que no es necesario que tengan una personalidad jurídica propia, no hace falta constituirse como UTE o similar, ¿vale? Y que la responsabilidad es proporcional a la parte del proyecto que se vaya a ejecutar, que sé que es una de las cuestiones también que suele preocupar cuando vamos en agrupación, ¿no? Las agrupaciones sí que tienen que cumplir varias cosas, y una de ellas es que todos los miembros tienen que tener la condición de beneficiarios, todos los miembros tienen que cumplir alguna de las condiciones que hemos visto de beneficiarios, ¿vale? Tiene que haber un acuerdo interno previo, tiene que haber un representante de la agrupación, se pueden hacer modificaciones en la composición de la agrupación siempre que no perjudique la ejecución y siempre que haya una autorización previa, ¿vale? De la entidad colaboradora. Y hay que tener muy claro también cuándo se puede diluir, ¿vale? Eso lo podéis ver también en la Ley General de Subvenciones. También es importante que tengamos en cuenta quiénes no podrán ser beneficiarios, ¿vale? Por si hay dudas. Las entidades sin ánimo de lucro, a no ser que sean entidades de economía social, ¿vale? El sector público en general, tampoco los consorcios entendidos como los consorcios definidos como entidades del sector público. Sé que es una de las cuestiones que a veces que surge también por el tema de residuos, porque muchas veces son consorcios públicos los que gestionan el tema de residuos, y aquellas entidades que no estén cumpliendo la Ley 3/2004 de la lucha contra la morosidad, o que sean entidades en crisis según como se define en el reglamento de exención de categorías, ¿vale? Es fundamental que los beneficiarios cumplan la solvencia técnica. La solvencia técnica es algo que vemos bastante sencillo, que es la constitución al menos un año antes de la convocatoria.
se mide mediante la certificación y la inscripción en el registro mercantil o en el registro correspondiente. Y en el caso de agrupaciones, la entidad que ejecute la actividad principal es la que tiene que demostrar la solvencia técnica. Es decir, que en una agrupación, con que la actividad principal la lleve una empresa o una entidad que tenga más de un año, no habría problema, ¿vale? Las obligaciones generales, estas son bastante comunes a otras ayudas a las que, bueno, a las que hayáis podido revisar o aplicar. Pues, lógicamente es la realización de la actividad en el plazo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, seguridad social, la presentación de cuentas en el registro mercantil. También es importante tener los permisos administrativos necesarios en el momento de adjudicación. Esto todo lo tenemos muy en la cabeza cuando hablamos de nuevas instalaciones de gestión de residuos. En el momento de la solicitud os vamos a pedir por lo menos haber solicitado la autorización a la comunidad autónoma correspondiente para que podamos comprobar que eso está en trámite y que llegamos a los plazos. Y que en el momento de adjudicación, que serán 6 meses después, es muy probable que lo tengáis, ¿no? Y luego los acuerdos necesarios de derecho privado para llevar a cabo el proyecto. Si estamos planteando un proyecto en el que hace falta una patente, pues entendemos que tiene que haber que ese acuerdo tiene que estar listo cuando se adjudica, ¿no? Que no llegue el momento de de ser beneficiario y no tener listos estos permisos o estos acuerdos, que son precisos para llevar a cabo nuestros proyectos. Es fundamental también que tengáis en cuenta todas las cuestiones de comprobación y control, ¿vale? No voy a entrar mucho en ello ahora, creo que las podéis ver. Esta presentación está disponible, más ampliada incluso, está disponible en la página web de la Fundación Biodiversidad, en la parte de la convocatoria, y también mi compañera Maite va a entrar luego un poco en materia. Entonces no voy a entrar mucho ahora en esto, ¿no? Pero es fundamental que haya una colaboración en todo, la remisión de la información, en la comunicación directa con la entidad colaboradora cuando se obtiene otra ayuda, que se conserve toda la documentación, que se haga una publicidad correcta conforme a la normativa del mecanismo, en cualquier material que se haga, en lugares destacados. Ya sabéis cómo es este tema también a veces, ¿no? Y la rabia que puede dar en un momento determinado que haya una minoración de la ayuda por una cuestión de esta, ¿no? que en principio debería ser de fácil cumplimiento. Y luego es fundamental también que tengamos en cuenta las obligaciones PRTR, que no son pocas, son exigentes y que básicamente, bueno, pues hablamos de cumplir con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el que establece cómo se lleva a cabo, digamos, toda la parte de la financiación. Luego, todos los compromisos de concesión de derechos para la fiscalización y para el control de las autoridades nacionales y europeas, que hay un anexo 7 referente a esto que los solicitantes tienen que firmar. La declaración de ausencia de conflicto de intereses, que es el anexo 6, que también lo tenéis en la documentación. Y luego el tema del DNSH, que seguro que estáis familiarizados ya con estas siglas, y que es el principio de no causar un perjuicio al medio ambiente, y que en la propia convocatoria también se os indica qué tipo de documentación se va pidiendo en cada fase, pero sobre todo lo que os recomendamos es que no lo dejemos para el final, que es una cosa que se os pide desde el momento 1, en el momento en que se concibe el proyecto. Lo primero que os recomendamos es que hagáis la autoevaluación para comprobar que el proyecto no causa un perjuicio significativo al medio ambiente, y que a partir de ahí tengamos esto como una guía durante toda la ejecución del proyecto para llegar al final sin ningún problema, cumpliendo y estando tranquilos por esta parte, ¿no? Y luego también se ha de cumplir con el efecto incentivador. Esto viene a decir que el principio de los trabajos de vuestra inversión o de vuestro proyecto no puede ser anterior a la solicitud, ¿vale? Entonces, cualquier acción relacionada con el proyecto, no sé, compra de terrenos, pedidos en firme y demás, tienen que ser posterior a la solicitud, no pueden ser previos, porque entonces entendemos que se iban a hacer igualmente con o sin la ayuda. Aquí tenéis un poquito más de información del DNSH, creo que no merece la pena ahora entrar más en esto, y vamos a ir un poco más a qué acciones son las que se subvencionan con esta
con esta convocatoria de ayudas. Hablamos de, como os decía antes, hablamos de 192 millones de euros, con unas cuantías mínimas a percibir por proyecto de 150.000 y unas cuantías máximas de 10 millones. Es muy importante que tengáis en cuenta también lo de la cuantía mínima, ¿vale? Porque a veces quizá no hemos calculado bien los gastos subvencionables o quizá nuestro proyecto era más pequeño de lo que pensábamos en presupuesto. Es fundamental que tengáis en cuenta este límite por debajo. Esto también es importante en agrupaciones. Cuando hablamos de cuantía mínima a percibir, no es por proyecto y por beneficiario. Por lo tanto, en una agrupación donde todos los miembros son beneficiarios, estamos hablando de proyectos. Si son 2 miembros, por ejemplo, de una agrupación, pues como mínimo se van a dar 300.000 euros, porque se tienen que dar 150.000 a cada uno, ¿vale? Me estoy adelantando algunas preguntas que os pueden surgir, pero como llevamos desde el 8 de diciembre recibiendo consultas, pues esta es una de las consultas recurrentes en agrupaciones, ¿no? Donde tenemos a veces la duda de si son 150.000 por proyecto, en caso de agrupaciones, o 150.000 por entidad. Y aquí hablamos de por entidad beneficiaria. Como mucho se pueden pedir 2 solicitudes por entidad, independientemente de si te presentas en agrupación o si te presentas individualmente. Y, bueno, lógicamente una solicitud por proyecto. Es importante también que sepáis que el órgano instructor es la Subdirección General de Economía Circular. El órgano concedente, pues la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y en este caso la Fundación Biodiversidad, que es donde yo trabajo, pues hace una función de entidad colaboradora, ¿vale? Colabora con el Ministerio en la gestión de esta ayuda, pero no es el órgano. En cuanto a las actuaciones subvencionables, intensidades de la ayuda, ¿qué buscamos en esta convocatoria? ¿Qué tipo de proyectos queremos, ¿no? Que más o menos hemos visto, somos beneficiarios, sí, tengo en la cabeza un proyecto que en principio por cuantía me parece interesante, entre 150.000 y 10 millones, hay una franja bastante amplia, ¿no? De presupuestos y creo que puedo aplicar y que mi proyecto aporta a esa transición hacia una economía más circular. Ahora bien, ¿qué tipo de actuaciones son subvencionables? Y es importante también las intensidades de la ayuda, porque dependen de la actuación y del tipo de entidad que seas. Voy a asimilar a pymes, no pymes, también asimilable a entidades de economía social, pues la intensidad varía. Entonces, fundamental estas 4 categorías de actuación, es decir, el proyecto tiene que estar enfocado a una de estas 4 categorías. A la reducción del consumo de materias primas vírgenes, ¿vale? Al ecodiseño y puesta en el mercado de productos realizados bajo esquemas de ecodiseño, esa sería la segunda. A la mejora en la gestión de residuos o a una transformación, digitalización de procesos. Lo que buscamos aquí es que principalmente indiquéis una. Sé que hay veces que puedes decir, bueno, es que mi proyecto aporta 2 líneas, no tengo muy claro, pero fundamentalmente hay que asignar el proyecto a una de estas categorías. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque una vez que asignamos a una de estas categorías podemos ver por qué senda va a ir vuestro proyecto y también en la hora de aplicar en el formulario, una vez que marcamos una categoría, digamos que se habilitan unos campos o se inhabilitan otros. Por lo tanto, esto es fundamental que lo tengáis claro desde el principio. A ver si se ha ido esto. Creo que se me ha ido un poco demasiado para adelante. Perdón. Un momento. Que no puedo ver ahora esto. Vale, estábamos aquí. Vale. Cuando hablamos de actuaciones subvencionables, tenemos que tener claro también si estamos pensando en actuaciones que tienen que ver con residuos procedentes de terceros, ¿vale? O cuando vamos a utilizar residuos de terceros, estamos hablando de entidades, gestores de residuos, por ejemplo, es lo primero que nos viene a la cabeza seguramente, o cuando estamos hablando de materiales y residuos propios. ¿Por qué lo dividimos? Porque el reglamento de exención por categorías lo divide en artículos y da distintas intensidades en función de si vamos a utilizar residuos y materiales propios o residuos y materiales de tercero.
Cuando hablamos de residuos procedentes de terceros, es fundamental que tengamos en cuenta que el proyecto tiene que ir más allá del estado actual de la técnica, ¿vale? Tiene que mejorar el estado actual de la técnica, y es una cosa que se os va a pedir en el formulario de solicitud, explicar por qué vuestra inversión o por qué vuestro proyecto va más allá, ¿vale? Y cuando hablamos de materiales y residuos propios, también además tienen que ir más allá de la normativa, ¿vale? En el caso de la categoría A, que hablábamos al principio de la reducción del consumo de materias primas vírgenes, bueno, pues tenemos básicamente el uso de subproductos, el uso de materiales procedentes de residuos, la remanufactura de productos o el incremento de la eficiencia del uso de materiales, ¿vale? Pero al final el objetivo es la reducción del consumo de materias primas. ¿Cómo? Al menos a través de una de estas cosas. Esto nos va a pasar en las 4 categorías, ¿vale? Y tendréis que marcar también. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de utilizando sus productos o haciendo un proyecto de remanufactura, demás, ¿vale? En cuanto al ecodiseño, ¿cómo? Pues a través del aumento de la vida útil, dando una segunda vida a los productos, aumentando la reparabilidad, puede ser mediante piezas, reduciendo el tiempo de desmontaje. La reparabilidad se puede mejorar a través de muchos canales, ¿no? El cambio de productos de un solo uso a productos reutilizables, también sustituyendo las sustancias peligrosas o pensando en modelos de servitización. En el caso de la mejora de gestión de residuos, pues tenemos o bien desarrollando sistemas de infraestructura de tratamiento de residuos que permitan el reciclado y la reutilización, ¿vale? Se excluye el uso para combustibles, esto es fundamental que lo tengamos en la cabeza, no hablamos de valorización energética de residuos, y las inversiones, pues lo que os decía, por un lado reciclado y reutilización, inversiones en sistemas e infraestructuras que impulsen la preparación para la reutilización, en el caso de gestores, ¿vale? En cuanto a los temas de digitalización, a través de la trazabilidad de productos, sustancias materiales, modelos de negocios basados en servicios también, sistemas de retorno o también en la tecnología de impresión 3D, ¿vale? En este caso sí que tenéis que tener en cuenta que en esta categoría de proyectos las grandes empresas, las empresas que no sean pyme, no pueden ir solas, ¿vale? Necesariamente tienen que ir en una agrupación donde haya al menos una pyme, ¿vale? Que además ejecute un 30% de los costes, o sea que tenga un papel importante en el proyecto, no puede tener un papel residual. Aquí, a la parte derecha de estas diapositivas, ibais viendo que estaban las intensidades, porque depende del tipo de entidad que seáis, pues os corresponde una intensidad máxima de la ayuda, es decir, un porcentaje sobre el total del proyecto que sería subvencionado. También tenéis que tener en cuenta que en las 3 categorías primeras, sé que puede resultar un poco complejo, pero si echáis un vistazo a la documentación que tenemos de apoyo, aparte de las propias bases, creo que os podéis familiarizar rápido con la terminología de estas categorías. En los proyectos de la categoría A, B y C, que son los de reducción de materias primas, ecodiseño y mejora de gestión de residuos, además se pueden presentar proyectos de I+D. Estos proyectos de I+D pueden ser de investigación industrial, pueden ser de desarrollo experimental o pueden ser estudios de viabilidad, ¿vale? Cada uno, como veis ahí, tienen unas intensidades máximas. Esta tabla creo que es muy útil antes de plantearos, antes de empezar a completar el formulario, porque os decía que es un poco como la senda. Esta tabla la tenéis disponible en las FAQs, me parece que es no sé si es el anexo 1 o el anexo 2 de las FAQ, pero está en ese documento, en la página web de la Fundación, y ahí podéis ver el camino, digamos, ¿vale? Y las preguntas básicas que se os van a hacer en el formulario nada más empezar, que es ¿qué categoría A, B, C, D es? ¿Vale? Después, dentro de la categoría, si es un proyecto de I+D o no, en las 3 primeras categorías, y luego, en función del tamaño de la entidad solicitante, de la empresa o el equivalente en el caso de entidades de economía social, ¿qué intensidad máxima os corresponde? ¿Vale? Más o menos vemos que hay intensidades que pueden variar entre un 15% en el caso de digitalización para grandes empresas y un 60%. ¿Vale? Más o menos la media podríamos hablar de un 50%, pero es importante que lo tengáis claro desde el inicio para no llevarnos luego
creía que me iban a dar, o si no tengo este importe no sigo adelante con el proyecto. Entonces, que tengáis claro estas intensidades máximas a las que podéis optar, ¿no?, sobre el presupuesto. ¿Qué actuaciones no son subvencionables en ningún caso? Bueno, pues hablamos de actuaciones que digamos que hemos atomizado un proyecto para poder aplicar, ¿no? Y es una división artificial que no tiene mucho sentido. También todos aquellos proyectos en esta convocatoria relacionados con los productos y residuos de los sectores del textil, del plástico y de bienes de equipo para energías renovables. Si os acordáis, en una de las primeras diapositivas veíamos que estos estaban dentro de los sectores prioritarios de la línea 1 del PERTE y habrá convocatorias específicas para estos sectores. Por eso se excluyen de esto, ¿vale? No es que no sean importantes, pero en esta convocatoria están excluidos, pero habrá futuras convocatorias en 2023 para estos sectores específicos. Tampoco son subvencionables los proyectos de descontaminación de suelos, ni aquellos que tengan que ver con actividades relacionadas con vertederos de residuos, las inversiones en incineradoras tampoco, como decíamos antes, valorización energética, salvo cuando la inversión esté destinada a la recuperación de cenizas, tampoco las plantas de tratamiento mecánico-biológico, ¿vale? Y el resto de actividades no elegibles que están en la guía de NSH del MITECO, ¿vale? En cuanto a la dotación y plazos, pues lo hemos comentado antes, creo que Maite también lo va a comentar. Entonces, bueno, hablamos de entre 150.000 y 10 millones, se puede solicitar un anticipo de hasta un 40% de la ayuda y bueno, se pide una garantía de un 5% a título individual en el caso de agrupación, porque como decimos, los miembros de la agrupación cumplen a título individual todos los requisitos de beneficiarios. Y luego sí que es importante también que tengamos en cuenta los plazos máximos de ejecución. Los plazos máximos de ejecución, que sobre todo en el primer caso puede resultar bastante corto, están determinados por la cuantía de la ayuda. Es decir, cuánto he pedido, qué ayuda he pedido, pues así se determina el plazo máximo de ejecución de mi proyecto, ¿vale? Que veis que va desde diciembre del 23, diciembre del 24 y diciembre del 25. En cuanto a los gastos subvencionables, tenéis, os digo, la presentación. No me quiero tampoco entrar a este gasto sí, este gasto no, demás, están en las bases, está en la documentación y bueno, si hay alguna duda en concreto lo podemos ver. Pero sí que es importante que tengamos algunas pinceladas a nivel general. Lógicamente tienen que estar de manera indubitada relacionados con la actividad objeto de ayuda. No pueden ser precios que estén fuera de mercado. Las facturas tienen que estar siempre a nombre del beneficiario de la ayuda, ¿vale? Y tienen que estar en el periodo de ejecución del proyecto. Nunca serán gastos contraídos antes de la fecha de solicitud. Tiene que haber una factura, un documento acreditativo del gasto único y diferenciado, ¿vale? En donde se debe hacer referencia también al instrumento financiero. Y en el caso también de que sean facturas grandes, se admiten facturas parciales, pero habrá que emitir una certificación final indicando que se ha cobrado la totalidad de la ejecución de la obra, ¿vale? Cuando hablamos sobre todo de facturas grandes donde se fracciona, ¿no?, la facturación. Aquí veis un poco las categorías de gasto: gastos de personal, asistencias o servicios externos, material inventariable, material fungible. Como os digo, esta información la tenéis, la voy a pasar, voy a pasar estas diapositivas. Hay también que sepáis que hay algunas diferencias en función del tipo de proyecto que vayáis a hacer. Por eso os decimos que es fundamental tener claro desde el inicio qué categoría, qué tipo de proyecto es, qué categoría, porque hay gastos que pueden ser subvencionables en los proyectos de I+D y no ser subvencionables en otro tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, cuanto antes tengáis definido eso, más claro os va a resultar luego buscar la información y tener claro bueno, las especificidades de vuestro proyecto. Para terminar, un poco contaros cuáles son las fases, en qué fase estamos, ¿no? Un poco el cronograma. Se publicó en el BOE el día 7 de diciembre, el plazo de solicitud termina el 23 de enero. A partir de ahí tenemos 6 meses para resolución. El plazo máximo de resolución ahora mismo está me parece que el 23 de julio es domingo, por lo tanto se pasa a 24 de julio.
Y bueno, y luego el plazo de ejecución, que es el que hemos comentado, que está en el cuadro que veis a la derecha, que tiene que ver con la ayuda solicitada, ¿vale? Y finalizado el plazo de ejecución, tenéis 2 meses para presentar la justificación. Como os digo, todo se hace a través de la página web. Necesitáis un certificado digital para acceder al formulario por primera vez. Después sí que se pueden pedir claves y contraseñas para que alguien del equipo pueda hacerlo. La firma tiene que hacerla únicamente la persona que tenga los poderes para firmar una solicitud de este tipo, aunque el formulario lo haya completado alguien del equipo. Se presentará solamente, como hemos dicho antes, una solicitud por proyecto y dos por entidad. Y aquí tenéis el correo, que os lo voy a poner luego también, del área de economía circular para cualquier duda o cosa que necesitéis resolver, ¿vale? Que es economiacircular@fundación-medio-biodiversidad.es. Lo pongo luego si hace falta en el chat o lo tenéis, bueno, en la web también está. Por supuesto, como os imagináis, el procedimiento de concesión es un proceso de concurrencia competitiva. La priorización es según el orden de prelación. Los criterios de valoración los tenéis en el anexo 3 de la convocatoria y hay hasta 100 puntos, 30 puntos referidos a la entidad, al solicitante, y 70 puntos referidos al proyecto. Hay que obtener el 50% de los puntos en cada una de las categorías, es decir, 15 de 30 en los referidos al solicitante y 35 de 70 en los referidos al proyecto, ¿vale? Y bueno, estos los pasos, como os podéis imaginar, como es habitual en otras subvenciones, pues primero se revisa la admisibilidad del beneficiario, hay un periodo de subsanación de la documentación obligatoria. Atentos a esto también. En la web también tenéis una especie de checklist de toda la documentación, que es bastante. Hay una documentación obligatoria y hay una documentación optativa, pero es que esa documentación optativa es fundamental porque en muchos casos otorga puntuación en los criterios de evaluación. Entonces, a veces, quizá, ¿no? Pues voy a presentar y por ir con prisas no hemos tenido en cuenta tener toda la documentación optativa, que pueden ser esos certificados ambientales, de igualdad o de otras, no sé, de otras cuestiones que podéis ver en el anexo 3 y que son fundamentales para dar los puntos. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos luego un espacio para dudas, pero en cualquier caso no quería despedirme sin dejaros muy claro de nuevo el correo en el que estamos atendiendo todas vuestras dudas. Hemos recibido más de 500 desde que hemos publicado. Sabemos que hay mucho interés, estamos intentando ser ágiles en las respuestas y también os animo de todas maneras a que consultéis las FAQ porque es un documento vivo, es un documento donde vamos añadiendo vuestras preguntas o preguntas de otros colegas para subir para que sean más, porque muchas veces son preguntas comunes. Y como os digo, si no nos da tiempo ahora o si hay cosas que quedan sin resolver o son casos muy específicos que preferís contárnoslo por aquí, pues estamos a vuestra disposición. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Gracias por la presentación que además compartiremos. Cuando me la pase la compartiremos con todos los participantes. Como ya ha adelantado Irene, después de la próxima ponencia habrá el turno de debate para que podáis consultar cualquier cuestión. Y le doy paso pues, a Maite García, que es responsable de equipo, experta en sostenibilidad de Zabala Innovation, que es una empresa que ya sabéis que colaboramos con ellos de forma habitual para todo lo que tiene que ver con el mecanismo de recuperación y presentación de proyectos. Pues Maite, sin más, yo creo que te conocen ya muchos de los participantes, cuando quieras. Gracias, Seila. Gracias a la FER por organizar el evento y contar con nosotros. Bueno, y a Irene y a la Fundación, porque siempre, pues tener de primera mano al organismo que gestiona la convocatoria es muy útil y clarificador, ¿no? para todos los que estamos involucrados en la presentación de propuestas. Lo que queremos aportar desde Zabala es un poco enseñaros cómo está el panorama de ayudas, cómo estaba en Europa, porque en Europa ya lleva años habiendo convocatorias para empresas en temas de economía circular. La gran diferencia que tenemos ahora es que en España, con el dinero del PRTR, de Next Generation, pues se puede sacar una convocatoria más específica para lograr cambios, ¿no? En materia de circularidad, que apoye inversiones, que igual casi eso es el punto diferenciador de lo que venía viendo hasta ahora.
También os vamos a presentar algunos casos de proyectos reales que se están llevando a cabo dentro de las líneas, están llevándose a cabo en Europa, pero que podrían encajar su filosofía dentro de lo que busca la convocatoria, y luego unas pinceladas de qué se necesita para la presentación y luego para hacer una buena justificación. Es importante que cuando presentemos los expedientes pensando en cómo los vamos a justificar, porque ya sabéis que no es solo tener la resolución aprobatoria, ¿no?, sino luego conseguir cobrar la ayuda. Entonces esto es importante tenerlo claro para que luego pues no haya defectos de forma o que nos impidan cobrar. Vale. ¿Qué proyectos? ¿Qué se hace en Europa en tema de economía circular? Bueno, nosotros en Zabala tenemos una herramienta que se llama Kaila y una consulta así rápida. Economía circular nos da que en los últimos años ha habido más de 3.000 convocatorias en el ámbito de la economía circular, no solo de los residuos, sino todo lo que puede ser economía circular. Más de 13.000 proyectos y 45.000 organizaciones que están trabajando en economía circular. Como la presentación os la pasaremos, no creo que tenga sentido entrar en detalle y analizar cada gráfico. Lo que sí que quiero es que veáis la iniciativa que hay y el interés que hay en estos temas, ¿no?, en Europa, y que es una apuesta grande de la Comisión y de todos los gobiernos el hacer un uso más eficiente de todos nuestros recursos. Como veis, bueno, una evolución de los proyectos por año, casi a la par que salen los programas europeos, FP7, H2020, ahora arrancará Horizon Europe y entonces volveremos a subir para arriba la presentación de proyectos. Los presupuestos, que estos últimos años con la aparición de nuevas convocatorias los proyectos son más grandes, de mayor presupuesto. La participación, los países principales que participan en convocatorias, y aquí tenéis, España es de los proyectos que mayor iniciativa en temas de economía circular, de los que más proyectos han presentado en el histórico en temas relacionados con economía circular. Si vamos un poco aquí dónde están los países pues, o las empresas que trabajan en economía circular o las entidades, ya vemos que es en toda Europa. En toda Europa tenemos o coordinadores o participantes. Es un tema que toda Europa está muy involucrada. Los principales programas que reciben solicitudes, pues el de residuos, de waste, con economía circular, pero ya veis que se tratan casi todos los ítems que están relacionados, ¿no?, con esta temática. Simbiosis industrial, ecodiseño, bioeconomía circular. Aquí hay varios topics. Si vamos concretamente en España, bueno, pues vemos que la participación española es casi un 25% del total de proyectos. Como año por año, al hilo de las convocatorias, va aumentando las propuestas y bueno, ahora con el lanzamiento de nuevos programas volverán a aumentar. Las organizaciones más activas pues son los centros tecnológicos, pero igual por su naturaleza y porque las convocatorias europeas fomentan que participen centros tecnológicos, pero aquí veis también el peso de las empresas, ¿no?, los principales coordinadores de proyectos en temas de economía circular. Bueno, pues aquí hay temas que entran en la convocatoria de la Fundación Biodiversidad y temas que no, ¿no? Esto es un poco para que veáis las grandes cifras. Y vemos que casi un 25% de las entidades que participan en proyectos de economía circular son compañías grandes y luego un 40% pymes, ¿no? Entonces es un tema en el que las empresas estáis muy involucradas porque os toca muy de cerca el core de vuestro negocio, ¿no?, tanto las materias primas como qué hacer con los residuos. Aquí tenéis un poco distribuido en el mapa de España dónde están los principales agentes que participan en este tipo de proyectos y como veis, bueno, pues en la zona norte y todo el Levante es donde más iniciativas se presentan. Una búsqueda que podemos hacer de topics en economía circular, pues si buscamos Systemic Solutions, las convocatorias que han salido nos ofrecen estos resultados, ¿vale? Pues ya vemos aquí que agentes están trabajando. Si hacemos, por ejemplo, de Industrial Symbiosis, pues nos da estos resultados. Como veis, pues hay mucho interés en el sector y muchas propuestas que se presentan.
Aquí lo más interesante de este gráfico es que tenéis un poco acceso a qué convocatorias son las que hay, porque igual ahora tenemos esta oportunidad en la Fundación Biodiversidad, en el MITECO, pero no hay que dejar de lado Europa, ¿no? Y hay oportunidades en Europa en diferentes convocatorias. Entonces, aquí tenéis tanto las convocatorias que se van lanzando como los proyectos que se van aprobando, pues tenemos aquí el gráfico y las líneas en las que podéis empezar a buscar convocatorias. Dicho esto, vamos a hacer un repaso de algunos proyectos un poco característicos que igual sirvan para ver qué se está buscando cuando hablamos de economía circular. Por ejemplo, si estamos hablando del proyecto Iceberg sobre temas de regeneración de recursos en materiales de fin de ciclo en construcción. Bueno, pues veis aquí que lo que estamos buscando son proyectos muy finalistas, que nos digan qué es lo que vamos a conseguir, ¿no? Queremos producción de materias primas secundarias de gran pureza, mayor del 92%. Y esto será algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra propuesta. En la memoria que se plantea, creo que es el punto 5, salen un montón de indicadores que nos van a dar al evaluador la idea de cuánto conocemos nuestro proyecto. Como ha comentado Irene, esto es una competencia competitiva y tenemos que demostrar que nuestro proyecto es bueno y que sabemos qué es lo que tenemos, sabemos cuánto gastamos, sabemos cuánto vamos a gastar o prevemos qué es lo que vamos a gastar, sabemos qué residuo tenemos y cuánto vamos a reutilizar. Entonces, es muy importante dar ese detalle, ser finalista, conocer muy bien el proyecto y dar datos concretos sobre qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a conseguir con nuestro proyecto. En todos los proyectos es importante el tema de los objetivos, pero aquí en estos temas de economía circular es aún más importante si cabe, ¿no? Porque tiene un impacto grande en nuestro modelo de negocio, tiene un impacto en lo que dejaremos de comprar o en lo que dejaremos de llevar a un gestor o en los nuevos productos que podamos comercializar. Bueno, este proyecto se encuentra en ejecución y, como veis, pues tuvo una contribución de la Unión Europea de 12 millones, casi 13 millones de euros. Otro proyecto, pues reutilización de los neumáticos fuera de uso para crear nuevos productos. A partir de estos neumáticos, bueno, pues podemos hacer nuevos productos que sirvan al mercado. Pues aquí un proyecto de Michelin y casi 12 millones de euros de contribución europea. Proyectos de reutilización de tierras raras también, que entra dentro de las estrategias de materias primas críticas. Bueno, pues reutilizar reciclaje de los imanes de tierras raras para ponerlos en nuevas industrias de aplicación, ¿no? En este caso se probarán en automoción, electrónica o en turbinas eólicas. Una contribución de la Unión Europea de casi 13 millones de euros. En este mismo sentido, otro proyecto que coge toda la línea de actividad de los motores de la tracción eléctrica, ¿no? Donde hablamos de diferentes criterios, que se cumplan los rendimientos, que se cumplan criterios de sostenibilidad, reciclabilidad, que sea coste eficiente, que tengamos un mercado asociado a nuestros recursos. Todos estos son temas que se tratan. Aquí el 100% del presupuesto se financia y son casi 6 millones de euros de ayuda. Este proyecto, el Recreate, lo he dejado, no son exactamente cosas que se fueran a financiar tal cual aquí, porque aquí estamos mezclando materias primas con residuos, con todo. O sea, nuestro proyecto de la Fundación hay que centrarlo, ¿vale? Hay que ir a una de las líneas que ha comentado Irene. Pero sí que creo que era interesante pues, para que veáis todas las posibles líneas o actuaciones que puede incluir un proyecto de economía circular para que luego dimensionemos cuál es nuestro proyecto. Pues aquí nos habla de la reutilización de compuestos complejos al final de su vida útil, ¿vale? Y entonces pues obtener nuevos materiales, mejorar las técnicas de reciclado para obtener nuevos productos, utilización de estas resinas termoestables reversibles para facilitar la transición hacia materiales compuestos reciclables por diseño, o sea, en línea con el ecodiseño. Digitalización para favorecer lo mismo, la economía circular y técnicas de aprendizaje y innovadoras. Bueno,
Es un proyecto también, el 100% está financiado y son casi pues, más de 8 millones de ayuda. Para finalizar, un proyecto puramente industrial de SKF. Esto está financiado en Innovation Fund. ¿Qué hacemos con los aceites de proceso, ¿no? ¿Cómo tenemos un residuo y cómo vamos generando nuevos, depurando este aceite para que vuelva a entrar en nuestra cadena de producción? Y veis, como hablábamos, permite purificar hasta más del 99% del aceite, entonces devolver un aceite muy bueno, volver a tener una materia prima. En este caso de estos proyectos es relativamente sencillo estimar, ¿no?, los porcentajes cuando nos piden de mejora, de reducción, sabemos muy bien de quién nos está hablando el proyecto. Estos son un poco los proyectos que, en nuestra opinión, van a estar mejor valorados en las propuestas de evaluación. Saber qué necesidades tenemos y cómo podemos mejorar. Todo eso lo tenemos que plasmar en las propuestas. Si tenéis interés en conocer más de estos proyectos, en conocer estas convocatorias, os dejamos al acceso a nuestra plataforma a través de este QR, ¿vale? Y podréis un poco cacharrear en la plataforma de Kaila para buscar más información o gente que esté trabajando quizá en ámbitos en los que os interesan. Bueno, esto sería un poco de qué es, ¿no? Qué tipo de proyectos podemos estar pensando, cuál es el marco lógico de actuación. Creo que las ideas clave que tienen que quedar es que son proyectos muy de empresa, como lo dice la propia convocatoria, es para la industria, entonces, y que tenemos que resolver un problema. No tenemos que centrarnos solo en la máquina que queremos comprar, que para nosotros es importante, pero para el evaluador lo que es importante es qué beneficio vas a conseguir. Yo, si te apoyo a comprar esta máquina, vas a dejar de depender de materias primas críticas, porque vas a poder utilizar otro tipo de materia prima. O si yo te apoyo para estar comprando otro tipo de una herramienta de reciclaje, vas a poder poner en el mercado nuevos productos. Tienes una demanda detectada de este nuevo producto, conoces tu cadena de valor, sabes quién puede estar interesado. O si yo te apoyo también con otra inversión, vas a ser capaz de facilitar el desmontaje de estos productos y que tengan una segunda vida útil. O sea, tenemos que centrarnos no solo en la parte económica de qué necesito, que entendemos que a las empresas es lo que de verdad, o sea, lo que les importa, ¿no? Necesito ayuda para la financiación. Pero la ayuda para la financiación siempre tiene que estar apoyada para qué ventajas vamos a obtener la sociedad de que yo te dé el dinero a ti en vez de a otra empresa. Como ha comentado antes Irene, paso un poco por encima, pero las ayudas tenemos que tener claro el importe entre 150.000 euros y 10 millones de euros. Podremos pedir un pago, un anticipo, una vez tengamos la resolución de concesión, que nos ayude a poner en marcha las inversiones, ¿no? Que para recibir el dinero por adelantado, pero un poco una llamada de atención. Tenemos que ser muy escrupulosos en el cumplimiento de cómo tenemos que justificar si pedimos un anticipo, porque el anticipo es que nos dan el dinero, pero luego va a haber una revisión, con lo cual hay que seguir muy bien las pautas de cómo tienen que ser las facturas, cómo tienen que ser los justificantes de pago, para que al final no tengamos que devolver la ayuda, ¿vale? Por eso cuando hablamos de presentar ya pensando en cómo justificar. El plazo máximo de ejecución varía en función de la ayuda varía en función del presupuesto y del tamaño de empresa que seamos. Entonces, casi los pasos lógicos, en mi opinión, sería ver qué gastos tenemos, qué gastos son elegibles con los que tener un presupuesto, qué tamaño de empresa somos de acuerdo a la normativa europea y a qué línea vamos a optar de las 4 que propone la convocatoria. Con eso tendremos nuestra ayuda, calcularemos la ayuda y veremos el cronograma que tenemos para hacer el proyecto. Es importante, claro, si mi ayuda me sale de 300.000 euros la ayuda, pero la máquina o el equipo no lo voy a comprar hasta mediados del 2024, pues ya no encajamos en el cronograma. Entonces,
Todos estos son aspectos que tenemos que ver con la ayuda que nos van a dar y el límite que tenemos de actuación, ver si hacen match, ¿no? Si coinciden. Y esto es trabajo que tenemos que ir haciendo previo a ponernos a preparar la solicitud. Bueno, como ha comentado Irene, solo 2 solicitudes, un máximo de 2 solicitudes por entidad, y esto también incluye si vamos en consorcio. No es que sean 2 individuales del consorcio, sino que si yo participo en un consorcio será una solicitud y luego puedo presentar otro proyecto donde voy yo solo, 2 solicitudes. O voy yo solo en un proyecto, pero presento uno a la línea 1 de materias primas y después presento otro proyecto a la línea C de residuos. ¿Vale? Tenemos que tener claro cómo tenemos que enfocar el proyecto. Esta tabla, aunque lo que es vinculante son las bases y la convocatoria, pero sí que es un poco una entrada de qué gastos son subvencionables, ¿vale? En función de qué línea estemos yendo, si tratamos nuestros residuos o somos un gestor de residuos de terceros, pues estaremos en un artículo o en otro. El artículo, como viene en las FAQs y como ha puesto Irene en su presentación, ya nos asocia qué artículo va con el tipo de residuo. Pero bueno, el 47 es cuando estamos utilizando de terceros. Y aquí podemos optar, no son proyectos de I+D, podemos ir pymes, no pymes o agrupación, y los costes que serían subvencionables serían la inversión que necesitemos hacer, el personal de nueva contratación o los autónomos y las asistencias técnicas o servicios externos, ¿vale? El detalle viene en el artículo 10 de la norma, ¿vale? Entonces ahí es donde habría que ir a ver en detalle el tipo de gasto que tengo, si encaja o no encaja, pero una primera aproximación nos la puede dar esta tabla. Si estamos hablando de nuestros propios, que estamos actuando sobre nuestros propios residuos, entonces iríamos al artículo 36 y también sería elegible el material fungible que podamos utilizar. Para los proyectos de I+D, nos entrarían las 3 líneas y los costes serían personal de nueva contratación, siempre, personal autónomo, los costes de instrumental, material o edificios en la medida que se utilice para el proyecto, normativa de proyectos de I+D, con lo cual, como muchos son amortizaciones, no van a ser el equipo entero, y luego los costes de investigación contractual o equivalentes, costes de consultoría y demás. Finalmente, para los proyectos de digitalización son el artículo 29. Aquí, como hemos quedado, una gran empresa solo puede ir en cooperación con una pyme, no se financian proyectos de grandes empresas de temas de digitalización, y los costes subvencionables serían el personal de nueva contratación, los autónomos, la amortización de los equipos y los costes de investigación. Como os comentaba, no quiero que esto sea una guía pasa no pasa de cuáles son los costes, sino una primera aproximación a qué costes son subvencionables. Luego el detalle lo da la convocatoria, es lo que marca el BOE, lo que marcan las bases, que es lo que es vinculante. Además de todos estos gastos, para todas las actuaciones, se nos financia hasta 25.000 euros para preparar la documentación justificativa, un 5% de subvención hasta un máximo de 25.000 euros. Después, las acciones de comunicación del proyecto, ya ha puesto Irene antes, el tema de la publicidad es un requisito, yo luego haré incidencia también en esto, es un requisito muy estricto a cumplir. Entonces, bueno, si necesitamos ayuda para hacer las labores de promoción, si necesita, como hará falta hacer carteles promocionales para dar publicidad a la actuación, bueno, pues tenemos hasta un 5% de la ayuda o 25.000 euros de subvención de presupuesto, de coste subvencionable para poder hacerlo. Y en los proyectos en los que sea obligatorio o se presente la cuenta justificativa con un auditor, en vez de presentar los justificantes de pago, contratamos a un auditor ROAC para que nos haga la justificación, también esos costes podrán ser financiables. Muy importante un poco saber gastos y compromisos que adquieren las subcontrataciones o las asesorías externas. Las subcontrataciones no podrán superar el 50% del coste total del proyecto y el 80% para la categoría de digitalización. Deberán cumplir criterios de sostenibilidad. Si la subcontratación es elevada,
supera el 20% o los 60.000 euros, hay unos requisitos específicos en la convocatoria, habrá que celebrar un contrato y habrá que comunicarlo. Las subcontrataciones están obligadas, al igual que la empresa beneficiaria, a cumplir el DNSH. Y en el caso de proyectos en cooperación, una misma entidad no puede ser socio y subcontratado. Entonces, si es como socio, ya no podremos subcontratarlo. Algunos ejemplos que pueden haber, pues redacción de informes técnicos, las ejecuciones de obra o pues, colaboraciones con centros tecnológicos para hacer los proyectos de I+D. Esto sería parte de lo que podría ir en esta partida de gastos de asistencia o servicios externos. Bueno, cuando ya hemos decidido que tenemos una solicitud que es financiable, pues tenemos que tenemos un proyecto que nos encaja la ayuda, nos encajan los plazos, tenemos que preparar la solicitud. Os dejo aquí el enlace al site de la Fundación donde está publicada la convocatoria. Aquí tenéis documentación que se va actualizando, muy interesante, las bases, preguntas frecuentes, que pues, está muy detallado y muchas de las preguntas que tenemos ya están contestadas, documentos que nos pueden servir de soporte para hacer las memorias, la guía de perspectiva de género, la guía del solicitante, bueno. Ahora, y un webinar 11 de enero que ahora os comento. Habría que entrar en presentar la solicitud y de ahí pues creamos una nueva solicitud. ¿Qué nos va a pedir el formulario? Bueno, pues al principio cuando arrancó la convocatoria los datos no se podían guardar, pero ahora ya hemos estado comprobando que sí, con lo cual os recomendamos ir metiendo los datos poco a poco, cargándolos en la aplicación porque bueno, lleva un tiempo, ¿no? El formulario actúa de memoria técnica, con lo cual, bueno, pues o escribimos en el formulario o pasamos de una memoria, pero tener en cuenta que lo que es vinculante es lo que vayamos a poner, lo que dejemos escrito en la aplicación. Y se debe hacer el envío con la firma del representante de la entidad. Entonces, temas a tener en cuenta: que tenga firma el representante, que no esté revocada, que no esté caducada la firma. Y luego, muy importante, que el que firme la solicitud tenga poderes para poder hacerlo, porque puede ser que el firmante no pueda aceptar ayudas de más de un importe, pues de más de 500.000 euros y estamos pidiendo 1 millón de euros de ayuda. Bueno, pues todos estos son datos que tenemos que revisar para que no haya limitaciones y el que pida la solicitud esté capacitado para poder esta ayuda. Adicionalmente al formulario, toda la documentación administrativa de los solicitantes hay que subir, si es una agrupación también, de todos los miembros, la documentación asociada al proyecto, documentación específica, muy importante, nos va a dar puntos extra en la valoración y viene detallado en el anexo 3, cuál es la documentación específica que tenemos que enviar. Y toda documentación complementaria que ayuden al evaluador a entender mejor nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, nosotros pues podemos recomendar, si ya tenemos MOUs o compromisos de determinada industria para hacer uso de nuestro nuevo producto que vamos a sacar a partir de nuestros residuos, pues creemos que podría ser valorable, ¿no? Porque demuestra que ya tenemos, que hay una salida para este nuevo producto. O si tenemos... En general, nuestra recomendación es eso, tener ya algún compromiso con un potencial usuario de nuestros productos. Siempre pues, en grado tentativo, ¿no? O sea, no tiene que ser ya un contrato firmado, ni mucho menos. De hecho, no recomendamos que sean compromisos firmes, sino declaraciones de intenciones de estaría interesado en utilizar estos productos. La herramienta, cómo hay que meter los datos en la aplicación, esto es lo que salía en webinar 11 de enero. Os dejamos aquí el acceso al webinar que se va a impartir mañana sobre cómo hay que meter los datos en la aplicación. Entonces, para que esto sea más útil, pues de hoy a mañana, todos los que estéis interesados, os animamos a crear los proyectos si no lo habéis hecho y ver un poco qué pide la aplicación, para que así mañana la sesión pues, sea más práctica, ¿vale? Aquí os dejamos el enlace directo para crear la solicitud y en el enlace pues, os sale también toda la documentación obligatoria que hay que presentar.
Un poco de resumen, ¿no?, de esta fase de solicitud. No trabajemos en balde, hay que comprobar primero la elegibilidad, ver que somos beneficiarios, ver la ayuda que nos van a dar, ver si nos encajan los plazos. Todos estos temas son prioritarios antes de ponernos a trabajar. No esperemos al último día cargar la información. Estimamos como que unas 3 horas y media puede costar subirla toda la documentación al portal, por lo que hemos venido trabajando en otras propuestas y porque hay que escribir cada apartado en la aplicación, con lo cual ir haciéndolo poco a poco. Y luego el tema de la firma electrónica, ¿no? Todo tiene que pasar, si no lo presenta la persona con poderes, el proyecto no está presentado, entonces comprobar de antemano que va a poder firmar. La fecha límite es el 23 de enero. Para evitar sustos, pues lo mejor sería presentarlo el 20 de enero. Que bueno, estamos pues con los plazos un poco limitados, pero merece la pena correr ahora para no tener sustos al final. Si se aprueba el proyecto, ¿cómo justificar para cobrar la ayuda? Bueno, esto ya hemos incluido, se ha dicho antes, pero un poco para repasarlo porque tiene gran importancia. Las facturas que metamos en la justificación tienen que ser del proyecto, que es un poco de perogrullo, pero no tiene que quedar duda de que es para el proyecto. No puede ser el importe mayor al de valor de mercado, lo que comentaba Irene, a nombre del beneficiario. Y esto es muy importante, sobre todo tenerlo en cuenta en empresas que pertenecéis igual a un grupo, donde una empresa de grupo es la que hace el pedido o la que se encarga de llevar la facturación. Ese será igual el procedimiento general de la empresa, pero para la convocatoria, si queremos cobrar la subvención, hay que ajustarse a lo que dice la normativa. Entonces, bueno, pues eso será el procedimiento general, pero aquí tendremos que hacerlo todo a través de la beneficiaria. Tiene que ser un gasto único y diferenciado y el respectivo justificante de pago. Entonces aquí recomendamos que el justificante de pago sea de la factura, que no sea una remesa ni nada para que no quede duda. Factura y pago. Lo que se ha comentado antes, el certificado final, indicando que se ha cobrado la totalidad de la ejecución de obra, y cuando un mismo proveedor preste varios servicios al beneficiario, bueno, pues para este proyecto habrá que hacer una única factura. Es más engorroso, pero es la manera de que no tengamos luego problemas que no nos pongan en duda los gastos que presentamos. Más temas. El efecto incentivador. El efecto incentivador se carga el proyecto. Una factura antes de la presentación del proyecto, un pedido antes de la presentación del proyecto, significa en lenguaje de subvenciones que no necesitabas la ayuda. Entonces, un repaso y un chequeo exhaustivo de que no estamos metiendo facturas de antes. La justificación se deberá presentar 2 meses después de que acabe el proyecto. Esto también cambia, en la mayoría de las convocatorias hasta ahora era de 3 meses, aquí es 2 meses, con lo cual igual es mejor ir trabajando antes de que se acabe el proyecto, ¿no? Y recopilando la documentación. Cumplimiento de la ley de morosidad. La ley de morosidad, el pago a proveedores en menos de 60 días, se ha integrado dentro de la Ley General de Subvenciones, con lo cual esto va a ser un tema que se tenga que mirar. Indudablemente, todas nuestras facturas que estén dentro del proyecto tendrán que estar pagadas antes de 60 días. Si la práctica en nuestra empresa es otra, pues no estamos cumpliendo con la ley de morosidad. 3 ofertas. Aquí estamos en esta convocatoria, estamos hablando o estamos pensando mucho en inversiones. Bueno, las inversiones superan el límite en el que no tenemos obligación de presentar 3 ofertas, pues irlas pidiendo y que sea lógico tener las 3 ofertas antes del pedido y antes de la factura. Ir contactando con diversos proveedores y guardar trazabilidad de todo esto. Ahora falta una memoria económica. Si la ayuda es menos de $500.000 de euros, podremos hacerlo aportando los justificantes de gasto, pero si es de más de $500.000 de euros, entonces tendremos que ir a un auditor ROAC y si estamos obligados a auditar las cuentas con nuestro auditor ROAC, para que lo tengamos en cuenta. Como hemos comentado antes, este gasto es financiable, pero tenemos que saber que lo tenemos que hacer. También tendremos que presentar todas las declaraciones de la convocatoria y luego 2 puntos importantes. Se admiten desviaciones económicas sin modificaciones hasta un 20% del presupuesto. Podemos hacer compensación entre partidas, lo cual, bueno, pues es diferente de otras convocatorias y es muy bueno, ¿no?, para las empresas, porque al final los proyectos están vivos y puede ser que
lo que estimamos en un coste, pues al final haya sido más o menos. Entonces, hasta un 20% podemos jugar. Y luego, se debe justificar el 100% del presupuesto aprobado, no la ayuda aprobada, ¿vale? La ayuda aprobada será lo que sea, pero esa ayuda lleva un presupuesto asociado y eso es todo lo que tenemos que justificar. Porque a veces recibimos muchas preguntas, me han aprobado 25.000, una subvención de 25.000 euros, ¿tengo que justificar hasta 25.000 euros? No, hay que justificar todo el coste subvencionable que está aprobado. La memoria técnica que habrá que presentar, bueno, pues esto es para que llevemos un poco, no lo dejamos para el final. Un resumen de qué es lo que, habrá una propuesta de plantilla que se publicará en la convocatoria, pero en base a lo que hemos visto en otras convocatorias, necesitaremos dar una descripción de lo que hemos hecho, las actividades realizadas, cuál ha sido el grado de ejecución de los compromisos que nos marcábamos, de los indicadores, de los objetivos, de todas estas reducciones de consumo de materias primas, todo este aumento de vida útil de los equipos, cuánto hemos logrado. Habrá que explicar las desviaciones, por qué no nos hemos gastado en esta partida cuando era necesaria o por qué sí nos hemos gastado y ha incrementado el presupuesto. Y recomendamos hacer un reportaje fotográfico de todo lo que se vaya haciendo, pues para ver la evolución, ¿no? Que teníamos antes y que tenemos ahora una vez hecho el proyecto. Aunque esto, como os comento, cuando salga el modelo, pues se podrá saber más a ciencia cierta que se pide. Más temas, evidencias de la publicidad realizada. La publicidad es un tema muy importante, hay que decir de dónde viene la ayuda, de dónde vienen los fondos que hemos recibido para hacer el proyecto. Y no cumplir con esto es un caso de incumplimiento y nos pueden revocar la ayuda, como se ha comentado antes. Finalmente, si tenemos acuerdos suscritos con terceros, pues también habría que presentarlos. Para terminar, como es un tema muy importante, también lo he querido dejar también aquí claro. Si nos dan la ayuda, tenemos que publicitarla. Y publicitarla es el emblema de la Unión Europea, el texto financiado por la Unión Europea, Next Generation, el logo del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y... aquí se me ha colado algo, pero bueno. Si hemos cofinanciado el proyecto con una administración, pues también el logo de la administración. ¿Dónde colocamos la publicidad? Pues no lo podemos colocar en el cuarto de mantenimiento, en un lugar visible y de acceso al público, pues en la recepción. Al final ahí ya veremos cada uno cuál es el mejor sitio en nuestra empresa, pero se tiene que saber que hemos recibido publicidad, que hemos recibido financiación y que cualquier persona que acceda a la empresa lo sepa. Y si hacemos un artículo o un reportaje, bueno, pues claro, nuestras opiniones no son las del ministerio, ¿no? Entonces sí que habrá que incluir la siguiente cláusula de exención de responsabilidad de está financiado, pero bueno, los puntos de vista son los del autor, no necesariamente los del ministerio. Pero importante esto de la publicidad porque bueno, eso ya como comentaba Irene, hemos visto casos, ¿no? De que se pierde ayuda o se revocan por no cumplir con la publicidad. Entonces, que lo tengamos en mente desde el minuto 1 que tenemos la ayuda, que tenemos que informar de que hemos sido beneficiarios de la subvención. Y por mi parte esto es todo. Así que nada, si os parece, pasamos a las preguntas. Pues muchas gracias, Maite. Bueno, aquí ya estamos, ya os veo las caras también, Irene. Bueno, ahora es el turno de debate, así que todos aquellos que tengáis preguntas, sobre todo aquellos que tenéis algún proyecto de economía circular que os estéis planteando presentar, pues ahora es el momento, o bien a través del chat o bien a través de preguntas-respuestas. Estoy un poco atenta a vosotros. Yo un poco, pues, por comentar, bueno, muchas gracias por las presentaciones a ambas. Ha sido pues, bueno, muy interesante y muy aterrizado de lo que trata, ¿no? De esta primera convocatoria del PERTE, de economía circular. Yo no sé si son preguntas o comentarios, bueno, algunas preguntas, sobre todo dirigida a Irene. Claro, sí que es preocupante el tema del plazo de ejecución a 31 de diciembre para proyectos que fueran de menor cuantía, porque entre el plazo que tenéis, obvio, que necesitáis para evaluar pues la cantidad de propuestas que recibiréis, el plazo es súper ajustado. Sí que hay un planteamiento de si se concede, de poder concederse alguna extensión del plazo en caso de que recibáis, a lo mejor yo entiendo que a lo mejor lo tengáis que consultar incluso con la comisión, no solo para este proyecto, sino para todo. Es valorable, se puede... Y luego, unida a esta pregunta, que no sé si me la puede responder o no, porque a lo mejor no la sabe nadie todavía, la cuestión es si va a haber una segunda convocatoria como en estas circunstancias o en estas condiciones, esa convocatoria transversal del PERTE
pues anual. Quiero decir que el año que viene se pueda plantear también, o ya las condiciones tampoco... Bueno, coméntame un poquito esto, Irene. Vale, a ver, por partes. Los que conocéis un poquito el PRTR, sabéis que la inversión en la que se enmarca esta línea de convocatorias tiene como hito la consecución de 30 proyectos a 31 de diciembre de 2023. Por eso esa fecha, que sabemos que no es para muchos la más, bueno, o la más interesante o la más factible, ¿no? A veces no es que no te parezca, no es que no lo quieras hacer el 31 de diciembre de 23, es que no te da tiempo, es que tienes que hacer un pedido de una máquina que es que no te la van a dar antes. Pero ahí estamos limitados con el cumplimiento de los hitos y de objetivos del PRTR, por lo tanto, no se contemplan las prórrogas más allá del plazo de ejecución en esa franja de ayudas. O sea, las personas que soliciten entre 150.000 y 400.000 euros, sabemos que, o sea, somos conscientes que esas personas van a tener que presentar proyectos que como muy claros, muy concisos y que tengan capacidad de ejecutar el gasto en ese periodo, ¿no? Porque a veces es lo que os digo, que aunque quieras, pues igual es que no te va a llegar. Claro. Sí que os recuerdo que podéis empezar a ejecutar los proyectos en el momento en que se hace la solicitud. No hay por qué esperar a la resolución. Entiendo que también eso es una apuesta, ¿no? Que quizá haya personas que sean más conservadoras en ese sentido y digan, pues no, hasta que no tenga la resolución en julio, no voy a empezar a ejecutar gasto. Pero sí que sepáis que en el momento en que se envía la solicitud, o sea, si enviáis hoy podríais empezar a ejecutar el proyecto. Y luego, la segunda pregunta con respecto a nuevas convocatorias en esta línea así de estas características, ahora mismo no están planificadas, ¿vale? No sabemos si puede haber nuevos fondos, si puede haber fondos restantes, infraejecución. O sea, eso estaría por ver, no está. Claro. Pero ahora mismo no está en el plan. Ahora mismo el PRTR, los proyectos finalizan en 2025, 2026, pero vamos, que tiene que estar ejecutado en ese plazo, y sí que se prevé las convocatorias para los sectores específicos, textil, plástico y energías renovables, en 2023. Pues claro, ya se resolverán a finales de 2023, en el mejor de los casos, y nos vamos a plazos de ejecución muy cortos. Vale, muchas gracias. Luego, así por comentar, el tema de que hay que ir más allá de la normativa. Aquí un poco a ver el nivel de exigencia que vosotros tenéis. Yo por lo que he conocido de la convocatoria, que ahora gracias a vosotras pues he podido profundizar más, entiendo que también tenéis interés en evaluación como más rápida, quizás que vais a contar con el plazo que tenéis, pero incluso, bueno, no lo sé, lo veo como muy... Ese factor que habéis introducido a la hora de evaluar, obviamente es concurrencia competitiva, pero que el plazo también vais a tenerlo en cuenta, y esos checklists, quiero decir que si es un proyecto que está armado y que cumple estas condiciones, pues bueno, que va a tener como bastantes posibilidades de éxito de aprobación. Bueno, un poco para que me comentes, ¿no? El tema de lo que es más exigencia de lo que más exigente de lo que hay en la propia normativa, pues en gestión de residuos o en lo que fuera. ¿Cuáles son los niveles en los que os movéis? Depende de Bueno, todo lo que se presente. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es que las ayudas pretenden darnos el empujón para cambiar el modelo de desarrollo, ¿vale? Las ayudas no están planificadas, no están pensadas para cumplir lo que ya nos exige la norma europea o el traslado a la normativa nacional, ¿no? Realmente si nosotros vemos el objeto de la convocatoria o de la orden, es muy ambicioso, es transformar el modelo. Entonces entendemos que lo que buscamos es apoyar a esas empresas que realmente van a hacer algo innovador, que realmente hacen una apuesta por una economía circular y, por lo tanto, el cumplimiento normativo ya lo hacen, ¿no? Lo que les corresponda, la gestión de residuos conforme a la norma, ya la hacen, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es ir más allá de eso. No podemos financiar, digamos, proyectos para cumplir, ¿no?
voy a decirle una palabra un poco fea, pero no podemos financiar quitamultas. O sea, no podemos estar financiando cosas que estamos exigiendo por otro lado, porque en este caso lo que buscamos es incentivar proyectos mucho más rompedores. Entendemos que hay un riesgo y por lo tanto ahí es donde nosotros ponemos esa ayuda, ¿no? Y por eso, además es una cosa también que nos viene marcada por el reglamento de exención por categorías. Hay determinados tipos de actuaciones que solamente se financian si están por encima de la norma europea. Si no, pues con esta misma idea, ¿no? Estamos hablando de financiar empresas, el propio reglamento dice, no, pues es que entonces no vamos a dar ayudas de Estado a empresas para que cumplan la normativa, ¿no? Entonces es por ahí un poco por donde... Yo creo un poco para incidir eso, que no son unas ayudas a la capacidad de producción, sino que es la normativa nos hace ir, viene escrito en el Reglamento General de Exención por Categorías, para superar la norma. Si yo ahora un residuo, la norma es llevarlo a vertedero, no puedo hacer una inversión para llevar más a vertedero, porque eso sería una capacidad productiva sin más. La ayuda será para hacer algo y no ir en el vertedero y hacer un nuevo producto. Entonces yo supero, ¿no? Yo lo entiendo así, supero lo que me está diciendo la norma. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer y por eso la convocatoria igual es muy técnica o tienen que estar muy involucradas las personas de medio ambiente. ¿Qué es lo que nos dice ahora la norma y cómo lo supero en materia de medioambiental? Porque va alineado con la normativa de las ayudas. Sí, además es una cuestión que pedimos a los solicitantes en el propio formulario, una parte que es justifique que supera la normativa, porque usted nos tiene que contar qué normativa ambiental le aplica, porque entended que es una convocatoria de ayudas transversal, o sea, es muy, muy amplio el target de esta convocatoria. Por lo tanto, lo que les decimos es qué le aplica en relación con su proyecto y ahora justifique que va más allá de que con su inversión pretende ir más allá de sus obligaciones, ¿no? También es verdad que en este sentido, con este mismo enfoque, si os fijáis un poco también, revisáis un poco los criterios de evaluación y demás, está también muy enfocado a la jerarquía de residuos, dejando fuera los últimos niveles. O sea, buscamos prevención, reutilización y reciclaje y nos quedamos ahí. No buscamos que, como decía Maite de ejemplo, aumentar la capacidad del vertedero o la valorización energética, porque entendemos que esas son las últimas soluciones o las últimas opciones en la gestión de residuos y lo que pretendemos aquí es favorecer las primeras, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto que tenga una relevancia, buscamos esos proyectos que realmente apuesten por la reducción, por la reutilización y por el reciclaje. Nada, queda muy claro. Pero eso también es importante a la hora, al ser una convocatoria transversal, como tú decías, que quizás los evaluadores no sois expertos en un sector determinado, ¿no? Con lo que ese impacto que pueda tener ese proyecto tiene que ir muy bien traducido, ¿no? en esa propuesta, tiene que estar bien explicado, no dar por supuesto nunca lo que vas a conseguir, que a lo mejor a la empresa que lo está o que lo va a implantar le resulta muy obvio, pero se tiene que poner en la parte, ¿no? de un evaluador que a lo mejor no es experto precisamente en ese sector. Es fundamental. Esto que por eso comenta Sheila, la economía circular y todos los sectores, al ser una convocatoria que es pues eso, transversal, sí que hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de la redacción de la propuesta, ¿no? de la presentación del proyecto. Claro, es importante que en el formulario, que a la hora de rellenar la memoria y el formulario que permite esto, ¿no? que puedan ir completando distintos campos, distintas personas, que se trabaje en paralelo, se puede ir preparando la documentación y otro que trabaje personas que conozcan la industria, ¿no? que aporten esa información técnica que efectivamente pues cada uno en su empresa, sobre todo en el sector industrial, pues de puertas para adentro, ¿no? De mi instalación, yo sé lo que hago, probablemente tengo una propiedad industrial, y lógicamente es vuestra información, pero lo que os pedimos aquí es efectivamente que enfoquéis los proyectos a resultados. Yo lo digo muchas veces, me parece que es el punto 5.4 del anexo 1, hay un listado de resultados esperados bastante detallado y además hay otros, ¿no? Por si no encajáis en ninguno, pero revisando ese listado uno puede decir, mi proyecto aporta, o sea, mi proyecto
encaja, no aporta, mi proyecto encaja en esta convocatoria porque parece ser que estos son los resultados que esperan de los proyectos. Y es verdad que son resultados cuantitativos, ¿no? Porcentaje de materia prima reducida gracias a la inversión, número de piezas reparadas o tiempo de reparabilidad disminuido gracias a mi inversión, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros entender el proyecto y valorar mejor el impacto, porque efectivamente el target es muy amplio, muy diverso y luego incluso dentro de un mismo sector industrial es que puede haber casuísticas distintas pues, en función de la instalación, de la compañía, de la ubicación. Entonces necesitamos que seáis muy precisos en esa información, que no escatiméis en poner nombres y apellidos a lo que vais a hacer, ¿no? Y sobre todo a los resultados que esperáis obtener, porque es lo que os vamos a medir, ¿no? El impacto positivo, que es lo que va a marcar la diferencia probablemente con el resto de solicitantes. Tenemos una pregunta de Miquel Hierro. A ver, ¿es más importante la reutilización de productos por parte del evaluador? O sea, esto nos dice, a ver, ¿a qué le vais a dar importancia? ¿No debería también tener en cuenta el paso de economías lineales a circulares en entornos reducidos como modo de vida? ¿Me la puedes volver a leer, sobre todo la parte del final? De todas maneras, si lo quieres ver también, está en preguntas y respuestas. Pero si quieres, vale, tengo yo acceso a esto, vale. Sí. Mira, es más importante la reutilización de productos, o sea, desde el punto de vista del evaluador nos dice, de todas maneras, Miquel, escríbenos también si quieres. Sí. ¿No debería tener en cuenta el paso de economías lineales a circulares en entornos reducidos como modo de vida? Claro, nos viene a decir, bueno, no sé si lo captó bien, ¿no? Que lo que es el paso de a lo mejor una empresa que no está todavía pues, inmersa, ¿no? en este proceso más avanzado de temas de sostenibilidad. Bueno, el hacer ese paso de economía lineal circular, bueno, no lo sé si es lo que... A ver, yo no sé si lo he entendido bien tampoco, de todas maneras, como digo, os animo a escribirnos un email y intentamos contestar las preguntas, ¿vale? Pero si revisamos los criterios de evaluación del anexo 3 de la orden, hay hasta 15 puntos que se pueden obtener por lo que llamamos relevancia del proyecto, ¿no? Y en esos puntos, efectivamente, lo más interesante en la jerarquía de residuos es la prevención. Por lo tanto, si son proyectos que ofrecen prevención de residuos, pues ahí tenemos 5 puntos. Si son proyectos que hacen una preparación para la reutilización, que iba por ahí la línea que hacía a mí, son 4 puntos. Si es el reciclado, son 2 puntos. Quiero decir, ahí se prioriza conforme a la jerarquía de residuos los puntos que van a obtener los proyectos, ¿no? Lo cual no significa que pueda ser un proyecto, en este caso, mixto, que pueda tener alguna acción que favorezca el reciclado, pero el foco principal sea la prevención, ¿no? de pues un residuo propio, por ejemplo, ¿no? Porque se va a volver a meter en el proceso. Entonces, cuando hablamos de... No sé si va por ahí la pregunta de mí, que le estoy intentando... Mira, le he dado paso, puedes hablar. Ah, perfecto. Va a ser mejor. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Miquel. Vale. Buenos días, a las 3. No, lo que me refiero es que yo entiendo tu postura, Irene, desde el tema de la biodiversidad y todo eso. Lo que pasa es que aquí también lo enfoco yo desde un poquito más desde la parte empresarial. O sea, a día de hoy pasar de economías lineales, que al final es coger, usar y tirar, a economías circulares, que buscan mucho la reutilización, que en muchos casos igual no llega a ser una economía circular porque no se cierra el círculo, siempre reutilizando. También creo que hay que pensar que el cambio de modelo económico a un circular cuesta y puede ser a no muy corto plazo algo que requiere un esfuerzo inversor muy alto y que puede tener otros beneficios, no siempre con la reutilización del producto, sino ya con un cambio de modelo de la forma de trabajar en una empresa, de los que van a trabajar, de una mentalización, un modo de vida. Al final es un cambio económico que afecta a todos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que incidir mucho en la reutilización del producto, pero también igual hay que incidir en meter esas economías circulares, porque al final la sociedad, a la gente también le sensibiliza y puede hacer lo que
se consoliden los proyectos y las economías circulares, porque puede estar ahora de moda reutilizar mucho, pero luego nos olvidamos. Y esto también... No está. Yo creo que, o sea, la reutilización, perdona, Miquel, que te he cortado, no sé si habías terminado, pero lo que quería comentar es que la reutilización es una de las opciones que se barajan aquí, pero no es la única. Aquí hablamos, por ejemplo, de introducir material reciclado en tu proceso productivo. Y tú puedes hacer un producto que igualmente, digamos, sea para usar y tirar, pero tu materia prima deja de ser materia prima virgen y pasa a ser materia prima reciclada. Tú ahí ya has aumentado la circularidad de tu proceso y no estás enfocando en la reutilización de tu producto, que en principio sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue teniendo el mismo ciclo de vida, sobre todo una vez que está puesto en el mercado. Cuando nosotros hablamos de reutilización, es una de las opciones, pero también hablamos de reciclado, hablamos de ecodiseño, de digitalización, y también hablamos de, hay una parte también que me parece muy interesante a escalas locales, que yo creo que también iba por ahí un poco tu pregunta, que es el tema de la simbiosis industrial. Y es una cosa que planteamos claramente, sobre todo con las agrupaciones. Si no estamos buscando proyectos que o bien porque se presentan en agrupación y hay una simbiosis industrial entre los miembros, es decir, hay una serie de alianzas donde por ejemplo, lo que a mí me sobra ya lo vas a usar tú, o estamos colaborando para hacer parte del proceso conjunto y para establecer unas sinergias que entendemos que van a hacer que sea más potente el proyecto, ¿no? Que tenga unos resultados más grandes y que haga un efecto tsunami en el resto del sector, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser solamente la reutilización, es verdad que es una de las opciones, pero sí que si te fijas el tipo de acciones subvencionables, estaban en la presentación, pero también creo que es el artículo 31 de la convocatoria, viene claramente formas de, pues esto, que puede ser la reparación y las cosas que tienen que ver con la reutilización, que nos es quizá más fácil de entender, pero no necesariamente, ¿vale? No sé si así queda un poco más claro, Miquel. Sí, lo que en definitiva el objetivo de mi pregunta era un poco eso, la implantación de un proyecto un poco revolucionario, atrevido y valiente en una zona para que sirva un poquito de ejemplo, basado en una economía circular, o sea, que vean el resto de empresas que participando hay vida más allá de la economía lineal, que podemos cambiar el modelo y esos percursores, pues bueno, pues me imagino que tienen su reconocimiento en este aspecto por parte del evaluador. A ver, tenemos también, hay una parte que efectivamente hay un punto que es la innovación, que se le da hasta 8 puntos, o sea, esos proyectos realmente, bueno, innovadores, distintos, transgresores y que hacen una apuesta, ¿vale? Y también tenemos uno de los criterios que son 2 puntos sobre 100, que es la replicabilidad, es decir, tú estás haciendo algo que tiene esa capacidad, ¿no? Una capacidad demostrativa y que además puede actuar como tractor y ser replicado por otros en el sector, por supuesto que se tiene en cuenta. Además, este tipo de proyectos entendemos que de sobra van a cumplir con los criterios fundamentales que nos marca Europa de superación de normativa o de ir más allá de la técnica, ¿no? O sea, de hacer algo distinto. Y es realmente lo que se busca. Vale, gracias. A ti. Muy bien, pues bueno, no hemos tenido muchas preguntas, pero habéis sido muy claras en las exposiciones, o sea que bueno, que lo habéis dejado todo como muy claro. Pasaremos a todos los participantes las presentaciones, tanto de Irene como de Maite. Y nada, y por parte de la FER, de la Federación de Empresas de La Rioja, bueno, agradeceros muchísimo la participación, Irene, además tan rápida vuestra respuesta positiva de participar con nosotros en este webinario. También a Maite, como siempre, con Zabala, siempre podemos contar con ellos con apoyo. Y bueno, Julio, gracias también por tu presentación. Así que nada, nos vemos y estamos en contacto. Hay cualquier cuestión, también contad con la Oficina de Fondos Europeos de la FER, que trataremos también de resolver de la mejor manera posible, ¿no? vuestras dudas. Gracias. Gracias.